Vale, pues mi nombre es Diana Salamanca y yo les voy a presentar como una primera parte de mi trabajo de investigación que realicé en el marco de mi máster, y este trabajo se titula, esta primera parte que les voy a presentar es una aproximación desde la literatura a los reportes integrados y su aplicación en las instituciones de educación superior, esto en el marco del Consejo Internacional del Reporte Integrado. Para esto, pues, precisamente el objetivo es realizar la revisión de la literatura sobre los reportes integrados, y lo voy a hacer en cuatro fases. Les voy a presentar el trabajo: una breve introducción, una metodología, la revisión de la literatura y pues unas conclusiones sobre este tema. Entonces, es importante rescatar, digamos, la palabra que utilizaba Sergio Luis en su ponencia anterior, que es el contexto. Es importante entender el contexto en el que surgen los reportes integrados, teniendo en cuenta que en algún momento, en la década de los 70 del siglo anterior, la información financiera, la información de las organizaciones y para dar cuenta de su gestión, era simplemente pues reportes financieros, básicamente con algún tipo de información adicional, pero dado el contexto que se necesitaba, los usuarios empezaron a solicitar más información y cada vez más información. Esta información las organizaciones se vieron abocadas a realizar cada vez mayor cantidad de reportes, por ejemplo, con los relacionados con el gobierno corporativo, las prácticas de responsabilidad social corporativa, estándares GRI, las normas ISO. Y todos estos reportes no necesariamente estaban como unidos y enfocados pues con los temas financieros ni con la creación de valor. En este contexto surgen los reportes integrados como una alternativa enfocado para las organizaciones y para la creación de valor en un contexto de sostenibilidad. Entonces, ese es el contexto en el que surgen los reportes integrados. Para desarrollar este trabajo, pues la metodología fue utilizar una aproximación de la literatura hacia la evolución de los reportes integrados, hacer un análisis del marco conceptual. Se buscó una literatura crítica abordando las principales ventajas y críticas de los reportes integrados. Y por último, enfocarnos en los estudios que se han hecho sobre la aplicación en instituciones de educación superior. Entonces, como les mencionaba inicialmente, pues todo surge en los 70s, pues digamos que inicialmente algunos de los reportes financieros eran complementados con información social, y en la década de los 80 se empezó a incluir la información integral, la información ambiental en los reportes de las organizaciones, y ya en los 90 es cuando vemos una evolución hacia la estandarización. En esta década surgen como el informe Jenkins en Inglaterra, el cuadro de mando integral en Estados Unidos, y surge el tema de la iniciativa de los reportes GRI. Ya durante la primera década del siglo XXI, pues surgen múltiples instrumentos de gestión en todos los temas relacionados con información no financiera, que incluye la responsabilidad social corporativa. Entre estos más conocidos son los objetivos del Pacto Global, la norma ISO 26000 y los estándares GRI. En el 2010 se empezó a trabajar la idea de este Consejo Internacional de Reportes Integrados, y en el 2013 finalmente se publica el marco conceptual de la información integral. Pero ¿cómo surge este consejo? Pues la literatura indica que todo surge más o menos en el 94, cuando Sudáfrica iniciaba el tema de la democracia, de vivir en una democracia, y entonces pues las empresas privadas vieron también una oportunidad para implementar un nuevo sistema de gobierno, que fue lo que se conoce como el Código King I, que es la base para los reportes integrados. En el diciembre de 2009, en el Foro Internacional del A4S, el reporte de contabilidad para la sostenibilidad, se formuló la idea de crear un único organismo para supervisar la información integrada. Finalmente, como resultado de esa propuesta, en 2010 se creó el Consejo Internacional de Reportes Integrados, IIRC, pues como por sus siglas en inglés, y
que es una coalición global de reguladores, inversores, empresas, creadores de estándares de la profesión contable, la academia y las ONG, como lo señala en su página de internet. Este consejo es una organización mundial privada sin ánimo de lucro que recibe donaciones o contribuciones de diferentes fuentes, dentro de las cuales podemos mencionar las grandes firmas de auditoría, las que conocemos como las Big Four, y otras firmas de auditoría importante, empresas de consultoría y principales firmas de contadores, entre otros. Se realizó un proceso de due process, conocido como due process, que finalmente dio un programa piloto en 2011 y en 2013. Todo este proceso culminó con la publicación del marco conceptual de la información integrada. Entonces, ¿cómo se define en este marco conceptual un reporte integrado? Lo definen como una propuesta innovadora para desarrollar el pensamiento integrado en la gestión de las organizaciones, en el que se busca que mediante un reporte se tenga un único informe que contenga toda la información de la organización en sus dimensiones económica, social y medioambiental, con información que cumpla con las características de ser completa, concisa y relevante, en que se explique cómo la organización genera valor a través del tiempo y en el que contenga información relacionada con el modelo de negocio, la estrategia, el gobierno, el desempeño y las perspectivas futuras. En este punto es importante el tema de la concisión, porque implica incluir toda la información para que el lector, para que el usuario de la información entienda toda la estrategia de la organización, el gobierno corporativo y toda la información, pues sin tener demasiada información y narrativa superflua. Pues, más aún en estas épocas en las que la inmediatez es una de las características de nuestra sociedad. El marco conceptual se divide en dos partes. En la primera desarrolla el tema que se conoce como los capitales, y en el que se reconoce pues, que la organización no crea valor por sí misma, sino que el valor que la organización crea es a través del uso de estos recursos, que los clasifican en seis elementos, y la interacción de cada uno de estos 6 elementos con el entorno externo es lo que hace que se genere valor en la organización. Y en la segunda etapa de este marco conceptual se desarrollan lo que son los contenidos. Entonces, en el marco conceptual no desarrollan específicamente, digamos, indicadores o claves de desempeño específicos, sino que se hace a través de unas preguntas direccionadoras en cada uno de estos contenidos, y se supone que los reportes integrados deben cumplir con estas 8 categorías, bueno, y la orientación general del informe, en el que deben estar como más o menos encadenadas, si así se quiere pensar. Ya en la siguiente parte de mi trabajo se enfocó en la revisión de la literatura. Entonces, la clasifiqué como en ventajas y algunas posturas críticas. Una de las principales ventajas es el tema financiero. De esto dan cuenta varios informes financieros en el que dice que hay una relación positiva entre el ROI de las empresas y la presentación de reportes integrados en algunas industrias específicas, así como hay unos informes en los que se dice que las organizaciones que presentan reportes integrados crean valor por encima de las demás empresas del mercado, y que existe una relación positiva entre la emisión de reportes integrados y la valorización de las empresas. Otra ventaja es la percepción de los stakeholders que se tiene sobre las organizaciones que emiten este tipo de información. En este sentido, pues se percibe como una práctica corporativa que las empresas revelen información no financiera para atraer y retener a los clientes. Y que cuando las organizaciones también adoptan un nuevo estándar o normativa, tienen más probabilidades de obtener aprobación externa, lo cual va de acuerdo con la teoría institucionalista. Una tercera ventaja recurrente que encuentro en la literatura es que, aunque no está en la diapositiva, es la disminución en el número de reportes de las organizaciones que deben emitir después de la adopción de los reportes integrados. Esto teniendo en cuenta que existe una relación positiva entre la integración de los informes y el entendimiento de los inversores desde el proceso de creación de valor.
Y por último, pues se encuentra un aumento de la transparencia, permite que se aumente la comparabilidad entre empresas y que se mejora la información en aspectos sociales, medioambientales e información sobre ética de las organizaciones. Y pues una de las principales críticas que yo encontré en la literatura es el cambio de paradigma, en el cual se pasó de un enfoque netamente de sostenibilidad a uno netamente centrado en el inversionista, a tal punto pues que en el marco conceptual se indica que el principal propósito de los reportes integrados es explicar a los proveedores de capital financiero cómo la organización crea valor a través del tiempo. Otra crítica frecuente es que prevalecen los intereses del inversionista y de la creación del valor para el accionista y no en la generación de valor para la sociedad. Una crítica de tipo pragmático es que nadie sabe cómo debe ser exactamente un reporte integrado, porque si bien es cierto, se tienen contenidos, pues nadie sabe exactamente qué tipo de información o cómo debe verse un reporte integrado o cómo se clasificaría, cómo se calificaría un reporte integrado como de alta calidad o de calidad por lo menos. Una tercera crítica que se realiza pues es la composición del consejo, teniendo en cuenta que no tiene una composición representativa de todos los sectores, teniendo en cuenta pues más de la mitad de los miembros eran contadores y no hay representación de los sistemas medioambiental y social. Esto se traduce pues en una ausencia de discusión sobre estos temas realmente. Adicionalmente, hay una crítica sobre la gran influencia que tienen pues las empresas prestadoras de servicios debido pues al lobby que se hizo en este proceso de elaboración. Y una crítica también recurrente es los costes indirectos que se tienen con respecto a este tema. Y es que al revelar información se puede convertir en una desventaja competitiva, sobre todo pues porque se revela, por ejemplo, el segmento que más genera beneficios, las innovaciones tecnológicas y los planes de desarrollo que tienen las organizaciones. También se tiene, con respecto al tema pragmático, también hay una crítica que se hace y es que se pueden presentar también problemas de agencia, pues porque los reportes integrados también son presentados por los administradores y pueden estos revelar o no información de acuerdo con su conveniencia. Entonces aquí se deja abierta un poco la posibilidad para hablar sobre el aseguramiento de los reportes integrados, que pues es una de las principales críticas que se hace a estos reportes. Y una de las posibilidades o una de las críticas también que se hace recurrente, que tampoco la coloco en la diapositiva, es el tema de que se pueden presentar reportes que diga que son reportes integrados y que no cumplan con las características, o se puede presentar el caso contrario, presentar un informe que no diga que es un reporte integrado y realmente cumplir con las características para clasificarse como reporte integrado. Por último, ya aterrizando un poco todo este tema de los reportes integrados a las instituciones de educación superior. Entonces, quiero contarles un poco por qué a las instituciones de educación superior. Primero, porque son un elemento crítico de la sociedad, debido a su naturaleza pues, de productor y de proveedor de información, pero a la vez también son organismos que están inmersos en un tema de competición, en un tema que compiten por los recursos entre universidades, por el prestigio y demás. Entonces es un tema que por eso lo enfoqué en las instituciones de educación superior. Al respecto encontré algunos estudios, porque aunque están en etapas tempranas la aplicación de estos reportes integrados en las universidades, pues las universidades realmente son un sector proclive a este tipo de reportes y de información. El primer documento que estudiamos se centra en revisar la calidad del capital intelectual revelado por las universidades de Nueva Zelanda, Australia y del Reino Unido. Para esto se realizó un análisis de contenido de los reportes integrados, encontrando que
Nueva Zelanda y Australia hacen más revelaciones y Nueva Zelanda es la que me revela mayor calidad en la información. En España hay un estudio similar que se realizó en el contenido de las páginas de Internet, tratando de verificar qué características hace que las universidades influyan en la revelación de información. Entonces, se encontró como resultado que las universidades entre más complejas, más internacionales y más rentables, pues se genera hacen mayor divulgación de información. Y por último, en el Reino Unido, hay un estudio en el que se analizaron el contenido de 135 reportes de instituciones de educación superior desde el 2014 hasta el 2016. Y como resultado encontraron que hay un incremento en el número de elementos de contenido en los reportes integrados que reportan en las entidades de las instituciones de educación superior y sugieren que están empezando a tener un enfoque pues, integrado para informar estas actividades. Como conclusiones al objetivo pues, planteado, los reportes integrados surgen como una respuesta a la necesidad de tener en un solo informe información financiera y no financiera. El grado de divulgación, pues estamos en un estado temprano en el que no todas las organizaciones, aunque es un sector proclive a hacer este tipo de revelaciones, pues estamos todavía en un estado temprano para hacer algún tipo de análisis más allá. Y es que existen ya demandas para que las instituciones adopten esta práctica, entre ellas pues las universidades británicas. Muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, profe Diana. Vamos a ir recibiendo dudas o inquietudes a través del chat. Vamos a esperar un momentico. Agradecerle muchísimo por su presentación. Recordarles a los asistentes que en un momento tomaremos un receso aproximadamente de 15 minutos. También agradecerles que nos apoyen con su ejercicio de registro de asistencia. Por aquí la profesora Lina Sánchez le dice, profe Diana, muy interesante el estudio. Creo que es un ejercicio muy agradable que nos propone y muy claro. Así que pues si todos lo consideran y no tenemos comentarios adicionales o preguntas en sala, iríamos a nuestro espacio de 15 minutos de receso para que continuemos con nuestra conferencia. La profe Lina tiene una pregunta por aquí. Lo voy a leer si me permite, profe Diana, aunque usted estaba visualizándolo en pantalla también. Quisiera consultarle si hay una aplicación que se desee realizar de su parte en una universidad colombiana. Sí, de hecho, pues digamos que esta es la primera parte de mi trabajo final de máster. Yo hice una aplicación sobre la revelación que hacen las universidades que están en el ranking QS y que ya está revelada esta información en las páginas web o que ya es pública de alguna manera. Entonces, pues como que esta es la primera parte del estudio que realizamos, pues que realicé como requisito para el máster. Muchas gracias, profe. El profe Luis Fernando Valenzuela le dice excelente presentación, clara, precisa y muy ilustrativa para un tema que dará mucho de qué hablar. Mari Durán dice, buenos días, soy estudiante de la Universidad del Atlántico, pertenezco a los semilleros de investigación de la universidad. Primero agradecer por la invitación, maravillosas ponencias, una gran oportunidad de ver sus trabajos y tomar notas para aprender de ustedes. Asimismo, me gustaría preguntarle a la ponente, ya que estoy trabajando en un proyecto de reportes integrados en la implementación de pymes en Colombia, y me gustaría saber si se le ha hecho difícil conseguir información, si podría compartir su bibliografía, y si tiene algún consejo que darme. Gracias. Es un tema muy bonito, muy interesante, digamos que es como uno de los campos en el que a futuro, digamos, se va a estar hablando muchísimo del tema, sobre todo, pues, claro, la información no financiera es bastante importante, pues, para la toma de decisiones y para todas las organizaciones, pues, para la gestión de las organizaciones en general. Con mucho gusto le podría compartir la bibliografía que tengo, sería que intercambiáramos correos o como ella lo considere pertinente, y pues le podría compartir mi trabajo final de máster, por ejemplo, ahí hay una bibliografía como interesante
Y aquí en Colombia pues hay varias personas que trabajan el tema, como Adriana, ay, Arrula, olvidé el nombre justamente. Y en la Universidad de Antioquia también hay algunos profesores que trabajan el tema. Pues yo quedo atenta, si necesita alguna ayuda, pues con mucho gusto se la brindaré. Listo, y yo le voy a Pues hacer me la parece cuña a Mari que le escriba a la profe. Ay, profe, ya le dejó en el chat el correo. Bueno, también tenemos a la profe Marcela Suárez diciendo que excelente presentación, muy interesante, y tenemos la mano levantada de Johnny Grajales. Permítame, Johnny, ya le habilito para que si desea pueda encender su micrófono. Ay. Profe, muchas gracias por la presentación. Pues en primer término, bueno, estaba ahí en los comentarios muy acotada, muy precisa, así que digamos es más bien como si quisieras ampliar pues por las implicaciones que tiene el tema. ¿Algún comentario crítico, profe, o algún desarrollo crítico en términos de la analítica de tu trabajo? Pues se ha producido, quiero decir, si se ha producido algún tipo de análisis crítico, pues porque es muy, digamos, descriptivo de la realidad actual de nuestras universidades, que estemos pues aplicando estas prácticas, ¿no? Digamos que hay una captura desde el mundo empresarial, y pues aquello de la universidad no es una empresa, pues hoy no es cierto, ¿no? Digamos que las universidades son empresas, y este trabajo pues permite evidenciarlo. Entonces quería saber si hay algún desarrollo por ahí. Y la autora tal vez sea Yaismira Adriana Rivera, la que se te escapó. Sí, sí, sí. Sí, señor. A ella es a la que yo me hacía referencia, digamos, en la bibliografía. Y con respecto al tema de, pues, de las organizaciones, las universidades mmm, pueden verse como empresas, sí. Realmente el tema está con las universidades públicas, pues porque la universidad pública realmente, pues, digamos que está ahí como en el limbo. Son organizaciones que efectivamente no pueden verse como en búsqueda del lucro, pues como tal, como se podría ver en estas organizaciones. Porque, ¿qué pasa? Pues en los reportes integrados, como les contaba, se le da un lugar preponderante al accionista y a cómo se crea valor y en dónde se debería invertir el dinero, pues para tener más recursos, más beneficios. Entonces, pues en ese momento, en ese punto es una de las principales críticas que se hace pues al reporte integrado. Entonces, con respecto a ese punto, pues eso. Y uno de los principales desarrollos, pues en las universidades se tiene que hacer lo que se conoce como pues rendición de cuentas. Entonces, en ese proceso de rendición de cuentas podría haberse desarrollado, un poco aplicado, haciendo un poco a la crítica que hacen algunos autores al tema de que pueden ser reportes integrados y no declararlo, porque ahí en esos, si se dan cuenta, cuando las universidades o las instituciones hacen ese proceso de rendición de cuentas, tratan todos estos temas sin decirlos realmente, sin hacerlo explícito de alguna manera. No sé si con esto... Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, con esto cerraremos esta primera fase de ponencias de la mañana del día de hoy. Pasaremos a un receso de 15 minutos y retornaremos con la conferencia que tendremos seguido el receso. Así que muchísimas gracias, profe Diana.